Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo espacio ProDynamis, un espacio donde queremos discutir, debatir, analizar con ustedes diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, ¿por qué no también? Siempre bajo la luz de lo que serían los principios que la Fundación promueve: la defensa de la vida, la propiedad privada, la libertad en el más amplio de los sentidos, pero que esa libertad sea también ejercida responsablemente, una ciudadanía consciente, una ciudadanía informada, un ejercicio de la democracia a través de los partidos representativos. Todo eso son un poco la base filosófica de nuestra fundación, y con ese filtro, por decirlo de alguna manera, vamos analizando diferentes aspectos de la realidad, ya sea nacional o internacional. Y hoy nos acompaña un amigo de la casa, una personalidad también que a lo largo de estos años ha dado su testimonio sobre su compromiso también y su adhesión a estos principios, a estos valores que promueve nuestra Fundación ProDynamis, que es el doctor Fernando Griffith, un profesional, bueno, más que conocido ya en nuestro país, pensador. Creo que tiene varias, podríamos decir así, disciplinas como hobby: la historia, la filosofía, la psicología, el chisme, la comunicación asertiva, para no decir son lo que chisme, son chismes filosóficos. chisme de salón, como decimos. Pero bueno, de formación de base él es químico, ¿verdad? Según tengo entendido. Bioquímico. Bioquímico. Entonces ya eso también nos indica su orientación hacia todo lo que es la ciencia. Pero bueno, creo que la presentación ya es más que suficiente. Y hoy queremos enfocar algunos temas, empezando por una cuestión interesante en estos días en nuestra sociedad. Es la situación de un joven que plantea irse a su defensa de tesis, presentación de trabajo de fin de grado, bueno, ataviado de mujer. Ataviado de mujer, por su percepción, por lo que él dice que sería realmente su identidad verdadera, no la biológica, por decir de alguna manera. Ganó estado público, también el rol de los padres en este sentido, más protagonista la madre. Se llegó a tribunales, hay ahora una resolución judicial en ese sentido. Entonces, por ahí empecemos tal vez analizando, porque yo veo esto, doctor, y siempre cuando tocamos estos temas que parece que son así muy candentes, lo que estamos viendo son consecuencias de procesos, son ya resultantes de etapas, digamos, de preparación o hasta de convicciones, contenidos ideológicos, filosóficos, etcétera, que se van incorporando a las creencias de una determinada persona y que hacen que actúen de una determinada manera. Y aquí llamativo también el hecho de que, digamos, por lo menos la madre del chico, muy convencida también de que eso es, esa conducta o esas manifestaciones son positivas, ¿verdad? Hacen a la felicidad de su hijo, más o menos, en términos más, términos menos. Eso es lo que yo pude rescatar de sus manifestaciones. Así, ¿qué nos puede contar un poco, doctor, tu opinión sobre esto? ¿De dónde viene y cómo es que terminamos en este tipo de situaciones como la que estamos describiendo ahora? Bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto viene pasando en muchos países occidentales, básicamente. Hay una nueva visión antropológica que está entre nosotros, que coexiste. Es como si dos culturas, una que valora la verdad objetiva, la ciencia, las evidencias empíricas, la realidad perceptible por los sentidos, por los aparatos. Y hay otra nueva antropología, otra nueva cultura que coexiste al mismo tiempo,
que es una nueva cultura, es una cultura posmoderna, relativista, que construye cada uno su propia realidad, ya no hay una realidad objetiva. Y dentro de esa construcción de una realidad subjetiva, se deja de lado la biología. Y es lamentable porque cada vez que el ser humano ha abandonado su propio diseño o se ha rebelado contra él, ha habido problemas, ¿verdad? Pero es como, yo no sé si ustedes recuerdan, voy a ir por otro lado para explicar mejor, ¿verdad? En tiempos antiguos, las ciudades se armaban detrás de murallas, ¿no? Porque los enemigos acechaban y, bueno, ¿te acordás cuando cayó, por ejemplo, el Imperio Bizantino, ¿verdad? En 1453? El rey Constantino, no el Constantino romano, sino el del nuevo Imperio Romano, el Imperio Romano Creo de que era Oriente, Constantino ¿verdad? 13 por ella, Sí, o sí, 12, ya, algo así. sí. Y el otro, del otro lado de la muralla, el rey Mehmed, El conquistador. exactamente, que después, al conquistar Constantinopla, cae el Imperio Bizantino y se inicia el longevo y poderoso Imperio Otomano. Bueno, pues, ¿cómo cayó ese Imperio Bizantino? ¿Verdad? De la misma manera que cae una cultura o que se destruye una cultura, ¿verdad? Con los arietes. Los arietes son eran grandes pedazos de troncos o grandes troncos. Al comienzo los cargaban los soldados directamente. Ya en tiempos de los romanos empezaron a colgarlos de cadenas, entonces eran oscilantes, ¿no? Y le hacían unas puntas de metal que podían romper las puertas y los muros, ¿verdad? Y así es como como se tomaban las ciudades, ¿verdad? En el caso del Imperio Bizantino fue porque se dejó una puerta abierta, ¿verdad? No fue porque fue una puerta abierta, básicamente, ¿verdad? Y entonces las culturas, para destrozar una cultura hay una intención de destrozar la cultura occidental, de romper con sus fundamentos, de tomar esa ciudad amurallada. Y estos son arietes, ¿verdad? Estos arietes culturales son los que van e impactan en los cimientos o en las murallas de la cultura que se quiere hacer caer, ¿verdad? Entonces, los conceptos básicos sobre los cuales se fundamenta esa cultura antigua, digamos, que es la tuya y la mía, que es la que sostiene el Estado-nación, el que da cohesión social, fundamentado en conceptos como el honor, el mérito, la identidad que tiene muchas aristas, ¿verdad? Porque el sacrificio. Claro, el sacrificio es fundamental, el amor, nuestra bandera, justicia, paz, libertad. Son todos conceptos de la modernidad que se quieren hoy deconstruir para entrar en esa etapa postmoderna. Y bueno, lo de este chico es una manifestación de esa situación, ¿verdad? Entonces, esto se gestiona a través de ONGs, a través de reuniones, a través de ejemplos, a través de los medios, de mil maneras. Yo en este caso no sé cuál es el caso de este chico, ¿verdad? Pero fíjense lo contradictorio que es, que él dice, no estoy hablando de este chico en particular, sino de cualquiera que esté en la misma situación. Él dice que él no es su cuerpo. Entonces, ¿qué es él? ¿No? Si él no es su propio cuerpo, entonces, ¿de dónde viene la información acerca de lo que él es? Bueno, pues, en el caso, este caso probablemente sea de sus propios deseos, ¿no? Entonces, ¿a qué se reduce el ser humano? A la hedonista visión de que es él simplemente sus deseos, ¿no? Y son las manifestaciones de la secularización que ha sufrido Occidente. Y en esa secularización, claro, el materialismo derivó en una pérdida de sentido, en un relativismo, porque si no hay Dios, entonces ¿quién dice lo que está bien con lo que está mal? Si no hay Dios, no hay diseño natural. Si no hay Dios, nos quedamos sin nada más que vivir cada uno para sí, buscar cada uno su propia verdad. Bueno, y en ese proceso es que suceden este tipo de cosas. Eso visto desde la cultura, pero visto desde las instituciones,
se trata también de romper con los códigos, con las normas, con los reglamentos, con la ley, porque este es un asunto legal finalmente, ¿verdad? Porque si su cédula dice que es varón, es un asunto legal, ¿verdad? Pero se trata de romper con todo eso, ¿verdad? Porque hay en Occidente un proceso de deconstrucción de todos esos fundamentos, ¿verdad? Y en nuestro país, menos mal, no estamos tan adelantados como en otros. Adelantados digo porque en realidad atrasados, ¿verdad? Como en otros países que se está viendo esto con mucha más frecuencia, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo en este momento. Ahora, ¿qué se propone? Porque cuando uno, vamos a hacer una metáfora de una casa, uno se compra una casa vieja, no le gusta, no sé qué, demuele para construir una nueva. Claro. ¿Y qué sería el proyecto de la nueva antropología? Bueno, tengo una mala noticia que darte. Porque en la historia de la humanidad, cada vez que hemos tenido eventos así tan importantes como el que estamos viviendo ahora, ha aparecido una nueva era, ¿verdad? Vos sabés, cae el Imperio Romano, una nueva era. Cae el Imperio Bizantino, una nueva era. El Renacimiento, la Revolución Industrial, una nueva era. Pero en este caso, en los casos anteriores, una nueva cultura aparecía. Pero en este caso, la posmodernidad nos plantea deconstruir todo. O sea, es como que apaguemos la luz y nos vamos todos. Pero no es un planteamiento de construir algo nuevo sobre lo viejo, sino destruir todo. O sea, es la filosofía de la destrucción. Fíjate, los posmodernos declaran la muerte del ser humano. Ya no existe el ser humano. Los posmodernos en realidad no deberían ser llamados filósofos, porque son antifilosofía, ¿no? Declaran la muerte de la razón, ¿verdad? Entonces, lo que nos espera, si es que nosotros no luchamos, como vos y yo estamos haciendo, por defender nuestros principios, nuestros valores, ejemplo práctico, el cooperativismo, yo realmente lo veo muy complicado, porque esta nueva manera de ver el mundo no plantea la construcción de algo que nos lleve a un lugar mejor. Plantea directamente la disolución de todo vínculo entre ser humano, de disolución de los conceptos básicos que nos sostienen como civilización. Entonces caemos en un narcisismo peligroso, debilitante, y vos sabés que el origen de la violencia es la debilidad, y un hedonismo que arruina generaciones enteras, ¿verdad? Hoy, y se ve eso en los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, en los resultados de los nacimientos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están conscientes de que Paraguay está entrando en su segundo invierno demográfico histórico. Para Paraguay ya es el segundo, para otras naciones es el primero, ¿verdad? Para Argentina es el primer invierno demográfico, para Paraguay es el segundo. Las tasas de natalidad están por debajo de 2, acá ya en Paraguay. En la pandemia todavía estaban en 2,1 y algo. Todavía podíamos sostener la población, ahora ya no. ¿Y quiénes van a ser los primeros que sufren? Y probablemente los primeros van a ser los pueblos indígenas. Porque nosotros tenemos 19 pueblos indígenas distintos, ¿no? Agrupados en 5 grupos lingüísticos. Pero esos 19 pueblos que son grupos lingüísticos pero no idiomas, o sea, cada uno tiene su idioma. Y hay algunos de los 19, 5 tienen menos de 1000 personas. Hay grupos que tienen, los Nivaclés son 512 personas. Los Tomarajós son 213 personas. ¿Cómo van a sobrevivir esas culturas en este contexto? Así de grave está la cosa. Entonces, lo que estamos viendo es algo muy significativo, es algo, yo diría, muy peligroso, porque si se instala un hedonismo fuerte, narcisista, lo que vamos a ver es violencia, Flas. Vamos a ver violencia. Si se disuelven los vínculos de cohesión social, por ejemplo, enterrando la memoria histórica, ya no vamos a tener nada más en común. Ahora, tratando de hurgar un poco a nivel más micro, en este caso que no es porque queramos
digamos, echar sal en la herida ni nada, sino es como para ejemplificar, como decir, situaciones que están cada vez más, si se quiere, presentes a lo largo de los anchos, por lo menos de Occidente. Se viene viendo este tipo de cosas. La relación entre padres e hijos, del intercambio, de lo que vi, de las expresiones que hace la madre, que hacen otras personas, yo me queda la duda y me gustaría saber qué opinás vos. ¿Es el hijo el que influye en la madre o es la madre la que influye en el hijo? Porque una derivada un poco de todo este proceso, ya cuando se lleva a ámbito judicial, es comentarios que empiezan a salir, a plantear, bueno, esta señora no honró el deber de cuidado, por decir de alguna manera. No debería de haber puesto límite, debería de haber puesto esto, puesto lo otro. Ahora, ¿cómo a la interna de una familia uno llega a tener ideas de este tipo? Porque llegar a plantear, incluso en instancia judicial, salir a contratar abogados. Claro, porque están convencidos, Blas. Claro, ellos están convencidos. Hay una convicción firme. Sí. Entonces, ¿cómo avanza el proceso? ¿Es desde el niño al padre o del padre al niño o es un punto medio? Voy a volver a algo que dejé picando, pero que lo podemos agarrar para entender. En ese cambio, en ese giro de la humanidad hacia una nueva cultura, y en el cual algunos giran antes, ¿no? El rumbo que tiene una familia no se parece al que todavía no tomó la otra familia, ¿sí? Entonces hay familias que ya tomaron ese rumbo, y en ese cambio de rumbo aparecen esas dos culturas, ¿verdad? En una de las culturas todavía coexiste una visión de las relaciones humanas que son complementarias, ¿no? El matrimonio es complementario, la paternidad es responsable de los hijos, ¿no? Pero cuando vos haces ese giro está muy ideologizado porque ha abandonado esos criterios de relaciones complementarias, de relaciones familiares, de roles, entre comillas, porque son funciones realmente, donde el padre y la madre son responsables del bienestar de los hijos y de su educación. Pero hemos girado hacia una relación que pasamos de lo adultocéntrico a lo puerocéntrico. O sea, el centro ya no es papá y mamá, ya no son los responsables, son relaciones ahora ya no complementarias, sino igualitarias. Entonces, en esas relaciones, ese es el igualitarismo socialista, por cierto, ¿verdad? Que para romper familia, porque considera a la familia una perpetuadora de la opresión, es la actualización del virus socialista, ¿verdad? La última actualización es la cultura woke, ¿verdad? Y en esa actualización aparecen las relaciones igualitarias, ya no en términos de obreros y patrones, sino ya en términos de las relaciones familiares. Entonces el igualitarismo se lleva al punto de entregarle al niño o al joven el poder. La autoridad. La autoridad, de decir quién es, de decir qué quiere estudiar. Y si no quiere estudiar también. Y si no quiere estudiar también. Porque nuestra generación, que fue educada de otra manera, cuando nosotros crecimos con carencias, con dificultades que nos hicieron crecer y madurar, nuestro anhelo como padres fue cuando ya nosotros dejamos de tener la dificultad quizás, era que nuestros hijos sean felices. Entonces, si cambia el objetivo, ¿cuál era el objetivo de tus padres y de mis padres? Era que nosotros seamos profesionales, que nosotros nos desarrollemos, que seamos productivos. Y bueno, ocurrió. Pero las nuevas generaciones los que son un poquito más jóvenes que nosotros, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que sus hijos sean felices, no que sean productivos.
Entonces se cambió completamente el enfoque. Y ahí es donde aparecen esas relaciones puerocéntricas, esas relaciones igualitarias, ¿no? De que el papá y la mamá son amigos, que deben ser amigos de sus hijos y apoyarles en absolutamente todo. Lo que se le ocurra. Incluso en sus deseos para ser elevados a derechos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en esta familia, ¿verdad? Son adelantados, digamos, en un mundo que hacia ahí se dirige. Pero el Paraguay tiene que poner pie en la pelota y pensar. Yo creo que si nosotros seguimos ese rumbo, no tenemos futuro, ¿verdad? Más allá de lo que la gente pueda opinar o no de sí mismo, como nación, no tenemos futuro, porque vamos hacia lo que predijo. Yo sé que a vos te gusta mucho la literatura. Lo que predijo Aldous Huxley. Decía él, en el futuro, en la famosa novela Un Mundo Feliz, en el futuro habrá tanto amor por el placer. ¿Te acuerdas que él hablaba del soma, ¿verdad? Como la droga que iba a nublar las mentes, ¿verdad? Y que los dictadores iban a aprovechar las drogas para someter a las personas. Y decía él, la verdad será el artículo de lujo, el artículo más escaso, ¿verdad? Y estas nuevas generaciones amarán tanto la tecnología que los oprime, ¿verdad? Sin que se den cuenta, y las drogas, ¿verdad? ¿Y eso por qué va a suceder? Decía, y porque van a abandonar su contacto, su relación con la verdad, ¿verdad? Y eso sucede precisamente porque la humanidad decidió, Occidente, ¿no? Occidente y algunos países de Oriente, decidió cambiar de rumbo de sus principios, dejar ese mundo moderno para abrazar el mundo postmoderno, ¿verdad? El mundo moderno ya tenía un cierto grado de secularización, ¿verdad? Ya habían sacado a Dios de la ecuación, habían reemplazado a Dios por el ser humano. Esa fue la primera etapa, ¿no? Exaltar al ser humano por sobre Dios, pero ahora ya fueron más lejos, porque al sacar a Dios y al exaltar al ser humano, ¿qué queda? Solo queda el ser humano, pero ya no queda el ser humano atado a una trascendencia. Entonces, lógicamente, todo termina cayendo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Ya es casi un nihilismo. Sí, porque en esto que comentábamos, de que en anteriores etapas de la historia, bueno, la idea era, o si se quiere, de alguna manera el proceso concluía con un cambio cultural o un cambio de cosmovisión de un mundo a otro, pero había un mundo nuevo. Sí. Había una nueva Pero ahora realidad no. y de lo que yo estoy, bueno, siguiendo de tus razonamientos, de tus argumentaciones, doctor, como que, bueno, aquí en realidad no nos proponemos construir nada después de haber echado, digamos, estos muros. Sí. No hay un proyecto de construir algo nuevo, algo diferente, algo que pueda el día de mañana dar esperanza. Porque resulta que del antropocentrismo, eso es lo que estuve entendiendo también de tus argumentaciones, donde el centro de todo era el hombre, ahora el hombre ya no es el centro prácticamente de nada. No. Y eso implica, bueno, prácticamente que estamos abogando porque desaparezca. Sí, es un suicidio. Culturalmente hablando, es un suicidio. Pero no solo culturalmente, ¿sí? Entra por la cultura, pero se materializa en la conducta de las personas. Por eso tenemos esto que vos decís, invierno demográfico, de una manera, digamos, más técnica de decir de que serían grupos en vía de extinción. Es que es así, son grupos en vías de extinción. Porque, imagínate, la especie siempre ha sobrevivido basado en lo que vos dijiste, en el sacrificio de una generación a favor de la otra, ¿no? Nuestros padres hicieron un sacrificio con nosotros y los abuelos hicieron un sacrificio con ellos. Pero eso se rompe ahora. En esta generación, imagínate la dificultad, por ejemplo, de la generación Z. Imagínate, Dios planificando
el arribo de millones de personas a partir de los años 98, 99, los que van a nacer, ¿no? Terriblemente, tengo que contarte que el 25% de ese plan de Dios para la humanidad terminó abortado, ¿no? O sea, el 25% de toda la generación Z fue abortada. Nunca nació. Nunca nació. Ahora, de ese 75% otra vez, ¿cuántos son los que van a salir adelante? O los que van a volver a abortar. No, los que van a ser capaces de ser padres. ¿Cuántos? Una pequeña fracción. ¿Y eso por qué va disminuyendo? Porque el concepto del sacrificio intergeneracional va desapareciendo. Sí. Entonces, cuando se corta la natalidad, ¿por qué te vas a sacrificar? Para ir a una playa en Tailandia. Para eso vas a trabajar. Pero no vas a trabajar para educar hijos. No vas a trabajar para dejarles un legado. Finalmente, tu existencia va a ser como una rama seca, ¿verdad? Que quedó sin frutos. Y que se agota en sí mismo. Entonces, el árbol de la humanidad va a quedar está en problemas. Esterilizado. Pero bueno, en el segundo bloque vamos a volver un poco. Quiero ahondar en estos temas que tienen que ver con las realidades y las verdades objetivas, justamente, sobre hasta qué punto uno puede decir es realmente hombre o mujer, o hasta qué punto puede decir esa es una cuestión de decisión de mi parte. Yo puedo ser lo que quiera. Hablemos de eso. Hablemos de eso a la vuelta en el segundo bloque ya. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Volvemos en este segundo bloque al diálogo aquí con el querido Fernando. Y bueno, uno de los temas que nos quedó dando vuelta de varios del bloque anterior tiene que ver con la verdad. La verdad, vos hablaste de la verdad objetiva y una subjetivización de los hechos, porque no sé hasta qué punto podemos hablar de verdad subjetiva. La verdad que es medio contradictorio, ¿verdad? Oximorónico. Sí, así mismo. Entonces, aunque es una muletilla casi, mi verdad, tu verdad. Si eso llega a ser así, en realidad no estamos hablando de la verdad, estamos hablando de ideas, percepciones, opiniones, tal vez. Y dentro de eso, bueno, desde el punto de vista de la verdad objetiva, científica, ¿existe esto de la opción de género? ¿Existe esto de yo decido ser esto o aquello, yo me percibo tal o cual? ¿O de qué estamos hablando? ¿O estamos hablando de algún tipo de disfunción cognitiva, qué sé yo, cómo llamarlo? Se llama disforia de género, ¿verdad? Y siempre existió. Pero la política, o sea, es que busca territorios nuevos siempre, ¿verdad? La política, que es la búsqueda del poder, identificó las relaciones humanas como un territorio de poder, ¿verdad? Lo personal es político, decía una de las creadoras de la nueva ola del feminismo, ¿verdad? Entonces, esos territorios políticos, siempre la política está buscando el conflicto para dividir a los seres humanos y a algunos victimizarlos y a otros culparles, ¿verdad? Entonces la dialéctica opresor-oprimido funciona muy bien en las relaciones humanas, por eso se habla del patriarcado, por ejemplo, ¿verdad?
Y en esa dialéctica, un grupo que siempre ha existido, aquellos que digamos que tenían deseos sexuales hacia su mismo sexo, eso existió siempre, pero siempre se ha mantenido en márgenes laterales porque nuestra biología, vos como economista sabes muy bien lo que es una curva de Gauss. Todas nuestras características se distribuyen en una curva de Gauss, ¿verdad? Por ejemplo, la inteligencia humana está distribuida en una curva de Gauss. La inteligencia masculina no es la misma que la femenina. Si se mira la curva de Gauss, es la misma media. O sea, el hombre no es más inteligente que la mujer, pero la curva en el hombre es más achatada. Eso significa que en los márgenes vas a encontrar muchos más hombres que son idiotas, como muchos más hombres que son genios, ¿sí? La distribución femenina es mucho más alta, ¿no? Es una curva más alta, menos amplia. Entonces, en el caso de la inteligencia femenina, vas a tener también los márgenes, pero esos márgenes van a ser más pequeños. Y todas las características son así en la biología. Entonces, lo que hizo la posmodernidad es ir a buscar en los márgenes. Eso lo hizo Freud. Fue a buscar en los márgenes las respuestas que debió haber buscado dentro de la campana. ¿Se entiende? Cuando decimos el ser humano es así, estamos haciendo una generalización, Claro. pero hablando de una distribución de Gauss, ¿no? ¿Cuántos dedos tienen los seres humanos? Bueno, 5 y 5 en las manos. ¿Hay algunos que tienen 6? Sí, en los bordes hay. ¿Hay gente que nace con 4 piernas también? Claro que sí. Pero eso no es el diseño del ser humano, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en esa distribución de Gauss, claro que vamos a encontrar personas que tienen problemas mentales. No todos los problemas mentales son enfermedades. Hay que aclarar eso también. Están las neurosis y están las psicosis, ¿no? Están los trastornos. Hay trastornos de la personalidad, hay trastornos de muchísimos tipos. Está el trastorno de la personalidad antisocial, que hasta el 4% de los seres humanos pueden tener. Se parece mucho a lo que es el psicópata, no lo es necesariamente. La psicopatía, 1%. El trastorno trastornos de la alimentación. Bueno, pues así también están los trastornos de identidad. Hay uno que se llama dismorfia del cuerpo, se llama básicamente. Y donde la persona cree, porque es un trastorno grave, una enfermedad en este caso, la persona cree que nació en un cuerpo equivocado, por ejemplo, ¿verdad? Y estas personas que tienen esa condición, a veces, por ejemplo, están convencidos que son personas que no tienen piernas, pero el único problema es que nacieron con piernas, por lo tanto asumen de que están en un cuerpo equivocado e intentan cortarse las piernas. Entonces viven una vida miserable tratando de convencerle a sus seres queridos de que por favor le lleven a un médico para que se les corten las piernas. O algunos creen que nacieron ciegos, o sea, que son ciegos, pero que nacieron en un cuerpo equivocado. Y hay casos terribles de eso, que se colocan ácidos en los ojos para efectivamente sentirse en el cuerpo correcto. O que se cortan las piernas, literalmente. Se ponen, por ejemplo, hay un caso en Australia, un chico que se puso las piernas en agua helada para que se muera su pierna y el cirujano acepte cortársela, y terminó cortándosela. Entonces esas cosas son graves, ¿verdad? No, la disforia de género normalmente no llega a esos extremos, pero en la disforia de género suele aparecer cuando la testosterona está muy baja en los niños, niñas y niños. A pesar de que en la vida intrauterina había gran diferencia, 10-1, en la testosterona entre varones y niñas, cuando nacen, después ya en los primeros años, 4, 5, 6 años, en esa edad no hay una diferencia apreciable en los niveles de testosterona. Por lo tanto, el varón aún no desarrolla deseo sexual por el sexo opuesto, lo mismo la niña. Pero en la adolescencia eso cambia radicalmente. Entonces hay un punto allá por los 12 años, 13 años, depende, un poco antes en la mujer, un poco después en el varón, donde hay una subida de testosterona en ambos,
pero en el hombre es infinitamente mayor. Y en esa etapa es donde la disforia normalmente desaparece. Pero la política de hoy identificó esa vulnerabilidad, entonces por eso es que tanto se enfocan en los niños, ¿no? Porque en los niños son muy vulnerables a la manipulación a través de lo que le dicen sus padres, de lo que le dicen sus amiguitos. Si a un niño o un varón en esa edad es muy fácil confundirle. Es muy fácil que se confunda él mismo, porque como no tiene un deseo claro hacia ningún sexo, vos le decís de repente, pero vos tenés la piel de una niña. Bueno, eso ya puede ser un asunto grave, ¿no? Porque él empieza a creer, se empieza a ver como una niña, y luego eso mismo genera una serie de acontecimientos más adelante que funcionan como una especie de bloqueo a su maduración sexual normal, ¿verdad? Entonces, te doy un ejemplo. En Madrid, por ejemplo, yo tengo un amigo que dirige un hospital, y él me decía, en 40 años previos, había visto unos 10 casos a lo sumo, en total, de disforia de género. Pero en los últimos 4 años, me dijo, vi unos 600, 700. O sea, ¿qué está pasando entonces? Es la pregunta. Y lo que está pasando es que la política se ha metido en un territorio de vulnerabilidad del ser humano, ¿verdad? La construcción de una identidad sexual basada en la biología. En la etapa de niño es muy vulnerable el ser humano. Entonces, pero siempre que se ha procedido a esto, se ha ignorado a la biología, ¿verdad? Y eso es un asunto muy grave, diría yo, porque nosotros somos seres biológicos. Somos seres espirituales 100%, pero también somos 100% biológicos, ¿verdad? Es como si vos tuvieras una nacionalidad aparte de la paraguaya, ¿verdad? Si vos sos italiano y sos paraguayo, no sos la mitad paraguayo y la mitad italiano, sos 100% italiano y 100% paraguayo. Bueno, pues así es en el mundo espiritual y en el mundo natural, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos a leyes naturales, y dentro de esas leyes naturales está nuestra biología, ¿verdad? Hablábamos del igualitarismo como una connotación ideológica. Así es. El igualitarismo es una convicción ideológica. La diferencia es mala. En eso todos iguales. Antes era en lo económico, en lo material, ahora ya, como mismo decías, en las relaciones personales y hasta en esto que venimos indagando aquí contigo, lo que es la construcción del género, entre comillas, como si fuese que es posible construir un género por fuera de la biología. Entonces la pregunta es, ¿los hombres y las mujeres son diferentes? ¿Es malo que sean diferentes? ¿Por qué se propone la igualdad o el igualitarismo entre ambos? ¿Qué beneficio saldría de eso? Porque si vamos a hablar de cuestiones objetivas, entonces te preguntaría, ¿esa diferencia entre hombres y mujeres es una diferencia real, objetiva? ¿Se puede anular por deseo, por convicción, por creencia? No. Es completamente objetiva y muy profunda. Las diferencias entre varones y mujeres no son solamente anatómicas, como algunos políticos e ideólogos sostienen. No son solamente anatómicas, son fisiológicas, son psicológicas, son a todos los niveles. O sea, a nivel molecular es la diferencia. No es una diferencia de lo visible nomás, sino también de lo no visible. Porque nosotros tenemos... O sea, eso de que es una cuestión de roles enseñados nomás. En biología no hay roles. En biología hay funciones. La maternidad no es un rol. Un rol es lo que hace un actor, ¿verdad? Puede ser villano hoy, puede ser héroe mañana. Eso es cambiar de rol. Yo no puedo cambiar el rol. No puedo cambiar la función. Puedo cambiar la función. Tu función es padre. Y mi función es padre. Y la función de nuestra esposa es madre. Y no nos podemos intercambiar.
Cada uno tiene una función, ¿verdad? Por eso, eso es lo que la política no quiere reconocer hoy. Estamos hablando de la política no partidaria, ¿verdad? Que la función del varón de proveedor y protector es una función biológica, no es una función política. No es una relación, no es una relación de poder. No, para nada. La maternidad es algo muy serio y la paternidad también. Y las relaciones humanas y biológicas no son igualitarias, son complementarias. Las especies más complejas siempre se organizan en relaciones complementarias. A cada uno le toca una función porque un solo individuo no puede cumplir tantas funciones complejas, ¿verdad? Entonces, si le damos la función de albergar una vida a la mujer, tendremos que darle, por ejemplo, un cerebro muy social, un cerebro que se alerte y que sea especialista en el cuidado, en el cuidado fino, ¿no? En ver peligros en relación a los detalles, ¿no? Por ejemplo, un niño llora, la ciencia ya probó que la madre tiene un oído mucho más fino al llanto de un bebé que lo que tiene el padre, pero no es porque él se haga el desentendido. Sin embargo, cuando el ruido es otra cosa que no sea el llanto, por ejemplo, un ruido en una puerta que se abre a la noche, ahí salta el padre. Eso está probado. O sea, los cerebros son distintos, todo es absolutamente distinto. Hasta la manera de hablar, hasta la manera de construir frases, hasta la manera de preguntar. El otro día te contaba un chiste, es un chiste pero carga mucha verdad. Nosotros, por ejemplo, los varones tenemos una capacidad ciertamente limitada en la comunicación en relación a lo que es el cerebro femenino. Para nosotros, por ejemplo, el hablar nos causa estrés. En cambio, a la mujer, hablar les disminuye el estrés. Sí. Jamás yo he visto un grupo de varones que se van al baño a hablar, por ejemplo. ¿Vos? No, ¿verdad? De hecho, no vamos al baño juntos. No, para nada. Nos vamos con dos propósitos y basta. Sí, y a cada uno a lo suyo. Claro. Y cuando vos y yo llegamos a nuestras casas, seguramente Virginia te pregunta ¿qué tal te fue? Y vos con decir bien ya te das por satisfecho, ¿verdad? Sí. Ese no es el cerebro femenino. El cerebro femenino necesita más datos, más detalles, ¿verdad? Pero se nota el placer en dar información. Todo es distinto, hasta los huesos son distintos. Los huesos, la densidad de los huesos, la forma de los huesos. Si vos me mostrás ahora mismo una clavícula, yo te voy a decir, esa es una clavícula femenina o masculina. Y no es por cuestión de tamaño, ¿eh? Y no es cuestión de percepción. No es cuestión de percepción. Entonces, cuando una persona abandona esa realidad, está en problemas. Entonces, te decía con cierto humor, cómo la mujer, por ejemplo, puede estructurar las frases, porque ellas tienen algo mucho más desarrollado que nosotros, que se llama cuerpo calloso, que está en el medio de la cabeza, que es una estructura que conecta ambos hemisferios. Nosotros somos más bien muy buenos dentro de cada hemisferio, cuando tenemos muchas fibras de atrás adelante, pero no tantas para comunicar ambos hemisferios, por lo tanto, nuestro cerebro es mucho menos social que el de ellas. Entonces, ese cerebro social percibe, por ejemplo, los dobles sentidos. Nosotros no. Por eso ella habla en doble sentido. Ella habla en triple sentido porque piensa en triple sentido. ¿Verdad? Nosotros no. Nosotros apenas ¿verdad? Uno, ¿no? Nosotros somos literales. Es más, hace poco se descubrió que el famoso espectro autista, que empieza con el autismo profundo y termina en el Asperger, o al revés, ¿verdad? Todo ese espectro autista hoy se llama cerebro hipermasculinizado, porque nosotros estamos ahí al ladito nomás del Asperger, ¿sí? O sea, ¿y qué es el Asperger? El Asperger ya es un cerebro hiperlógico, y antisocial. poco social, muy literal, que ni siquiera percibe, por ejemplo, el doble sentido. O sea, le cuesta los chistes. Entonces nosotros estamos ahí muy cerquita, como varones, ¿verdad? Claro, por lo menos ganamos habilidades en otras áreas, ¿verdad? Áreas físicas, áreas lógicas, sí ganamos, pero el cerebro femenino es muy complejo en el lenguaje, en cómo estructura
el lenguaje, por ejemplo, y decía con humor cómo pregunta una mujer. Si me permitís, voy a leer acá algo que con la ayuda de mi esposa pudimos descubrir. Por ejemplo, ¿cómo vos y yo preguntamos? Literal. Virginia te dice, ¿ya saliste de la oficina? Bueno, esa es una pregunta literal. Eso es lo que vos preguntarías, ¿verdad? O por lo menos así lo asumís. Pero cuando la mujer pregunta, primero cambia el tiempo de verbo, pone palabras trampa. Por ejemplo, está la trampa pregunta. ¿A qué hora saldrías de la oficina? ¿No? O otra trampa pregunta común, ¿quién es más flaca, ella o yo? Esa nunca hay que responder, ¿verdad? Después está la criti pregunta. Es crítica y pregunta al mismo tiempo. ¿Podrías dignarte en avisar la próxima vez que salgas tarde de la oficina? Eso es una crítica, no es solamente una pregunta. Después está la agre-criti pregunta. Agresión, crítica y pregunta. Eso es podrías dignarte. Después está la agre-criti duda pregunta. Agresión, crítica, duda, porque en el fondo duda y también pregunta. ¿Cómo es eso que los viernes salís más tarde de la oficina? Fíjate cómo en pocas palabras puso tantas intenciones. Después está la trompi pregunta. ¿Vos mío qué hora es? Esa es la trompi. Esa es genial, ¿verdad? Pero esta es la más sofisticada. Escucha esta. Esta es la más sofisticada. Agre, criti, duda, trampa, pregunta. Agresión, crítica, duda, trampa y pregunta. 5 intenciones. En una sola frase. Escucha esto. ¿Cómo salís de esto? O sea que vos decís, ya te agarro, que porque tu jefe justo se le ocurre revisar la planilla todos los viernes a última hora, por eso guau, estás llegando tarde. O sea, es tremendo, ¿verdad? Y así está la orden pregunta. Esta es simple, pero son 2 cosas. Ya te querés ir, ¿verdad? En una fiesta te dicen, ya te querés ir, ¿verdad? Después está la acusa pregunta. O sea, en síntesis, los recursos femeninos son como los pozos petrolíferos de Oriente Medio. Inagotables. Insondables. Inagotables. En términos de capacidad de utilizar el lenguaje, la mujer es una máquina. En síntesis, ahí tenemos una constatación de primera mano de que la igualdad total esta que se propugna es una utopía más. Es una utopía más. Sí. Y que lo que está, pienso yo, tratando de encararse con esto, en realidad es eso que decíamos. Lo que está detrás de todo esto es el concepto mismo de la verdad. Así mismo. Y la idea detrás de todo esto es que la verdad no existe. Así es. Y que vivimos en un... Pero hay otro concepto que te pido que hablemos en una próxima oportunidad, es el concepto de la libertad. La libertad no es lo que vos y yo, para esta generación y este nuevo rumbo de la humanidad, no es lo que vos y yo creemos. Vos y yo creemos lo que dice nuestro himno. Nuestro brío nos dio libertad. O sea que el ejercicio de nuestra voluntad viene con una capacidad. Para que nosotros podamos ejercer la voluntad, deberemos desarrollar un esfuerzo, un sacrificio. Y ahí seremos capaces de ejercer nuestra voluntad. La libertad que hoy se vende es primero ejercer tu voluntad. Y ahí vas a ser vos verdadero. O sea, ¿nosotros qué creemos? La verdad nos hará libres. ¿Qué creen ellos? Sé libre y vas a encontrarte quién sos. Vas a encontrar quién sos. Al revés. Es una herejía de los tiempos anteriores. Es un temazo para un siguiente bloque acá con el querido Fernando. Y para no recibir la agri-criti pregunta de mi señora, decir, y vos venís ahora recién a casa porque estuviste grabando un poco con Fernando. Aprovechamos el momento para agradecerle a ustedes su participación, su acompañamiento, y quedamos comprometidos con Fernando para seguir debatiendo de estos temas en un próximo espacio ProDynamis. Que pasen muy bien.